Bueno, estos días estamos asistiendo a la publicación de dos noticias relevantes sobre la monarquía española. Por un lado, el periódico Landesprive publicaba varias fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose efusivamente y en actitud romántica. Por lo visto, las fotos fueron tomadas por el hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo allá por los años 90 en Aravaca, en casa de la propia Bárbara Rey y por indicación de la propia Bárbara Rey. Aunque en España todo el mundo daba por cierta la relación, el hecho de que Ángel Cristo Jr. haya decidido hacer públicas unas fotos que se habían mantenido ocultas durante más de 3 décadas pone imagen a uno de los aspectos de la moral disoluta del anterior jefe del Estado elegido por Franco. Las personas con las que haya mantenido relaciones sexoafectivas el anterior jefe del Estado es un aspecto casi irrelevante si lo comparamos con sus millonarios fraudes fiscales y sus tratos con dictadores, pero ahonda igualmente en la profunda crisis reputacional de la monarquía española, en un país como el nuestro, con un número inmanejable de hipócritas por metro cuadrado en las hectáreas periodísticas y políticas patrias. Se podría argumentar, como hace la prensa cortesana, que Felipe VI no tiene nada que ver con Juan Carlos I, y quizá tengan razón, pero lo cierto es que cada vez comparte más actos públicos con su señor padre y además el actual rey no ha devuelto todavía el $500.000 de euros de presunto dinero negro con el cual su padre le pagó la luna de miel y además tampoco ha renunciado a la herencia más importante que le dejó su padre, la corona. Ha querido el destino que el mismo día en el que toda España podía ver las fotos de la relación extramatrimonial del anterior monarca, conociéramos también que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había decidido no invitar a Felipe VI a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Y ante esta decisión, el gobierno de España ha rechazado estar presente en el traspaso de poderes en el país de habla hispana más poblado del mundo, en el país de habla hispana probablemente más importante del mundo. Inaceptable ha sido la palabra utilizada en un escueto comunicado del Ministerio de Exteriores de José Manuel Álvarez. Toda vez que esto ocurría en España mientras los mexicanos estaban durmiendo, tuvimos que esperar hasta la hora de comer del día de ayer en la península ibérica para conocer el motivo exacto por el cual México había decidido no invitar a Felipe VI. La explicación llegaba de manos de la propia presidenta electa. Poco después de las 3 de la tarde, hora española, Claudia Sheinbaum hacía pública una breve carta en la cual señalaba como el motivo principal de su decisión el hecho de que ni Felipe VI ni el gobierno de España contestaron nunca a la carta formal que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le envió al monarca allá por marzo de 2019, hace ya más de 5 años. En aquella carta, AMLO proponía a Felipe VI que se trabajara en forma bilateral una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España expresara así de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acordasen y redactasen un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en las relaciones entre España y México una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a los respectivos estados y brindar así a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí la petición de Andrés Manuel López Obrador me parecía bastante sensata. Si el propio Papa de Roma llegó a pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por los crímenes de la Iglesia contra los pueblos originarios durante la conquista de América, ¿por qué no habría de hacerlo también el Estado español? Reivindicar a los reyes católicos, como hizo en su momento Aznar, o reivindicar las brutalidades de la conquista y a los propios conquistadores no es ser patriota, es ser un paleto. Hay maneras de ser español más democráticas y más elegantes. De hecho, discúlpenme si les digo que la manera más elegante y democrática de ser español es ser republicano. Me reconocerán además que la bandera española tricolor, muy respetada en México, es además mucho más bonita que la rojigualda monárquica. ¿Dónde va a parar? Pero sigamos con la carta de López Obrador al rey.
En la carta que le envió al rey, el presidente de México enunciaba la necesidad de que el propio México reconociera también los agravios causados a los pueblos originarios después de haber obtenido la independencia de España, teniendo en cuenta que, según diversos investigadores, la conquista española redujo la población autóctona mexicana de más de 20 millones de habitantes cuando llegó Hernán Cortés a 700.000 unas cuantas décadas después, pues hombre, parece que es razonable hablar de genocidio. No parece que la propuesta de AMLO fuera descabellada ni que estuviera planteada además desde un ánimo de confrontación. Del mismo modo que es evidente que los españoles actuales nada tenemos que ver con los sangrientos crímenes que llevaron a cabo los conquistadores, esa misma evidencia es la que permite que podamos reconocerlos, pedir humildemente disculpas por ellos, como tendría que hacer el propio gobierno mexicano con los crímenes cometidos en los 200 años de independencia. De esta manera, como decía Obrador, se puede avanzar hacia un mejor entendimiento de la historia y hacia unas relaciones más fraternas, no solamente entre nuestras dos sociedades, sino también al interior de cada una de nuestras sociedades. Sin embargo, en lugar de recoger el guante para trabajar juntos en esa dirección, ni Felipe VI ni el Gobierno de España se dignaron a contestar al contenido de la carta que envió el presidente elegido por millones de mexicanos. Todo lo que hizo el Gobierno fue filtrar una parte de la carta de AMLO a los medios de comunicación y contestar con un áspero comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como explica ahora Claudia Sheinbaum, pues bueno, nunca se respondió al jefe del Estado mexicano y ese es el motivo por el cual Felipe VI pues, no ha sido invitado a su toma de posesión. Haber respondido a la carta, Felipe. Lejos de estar ante una anécdota, este affair saca a la luz uno de los elementos estructurales respecto de la política internacional de nuestro país, la relación entre la monarquía borbónica y los países de América Latina. A pesar de que las batallas por la independencia en todo el continente americano se dieron fundamentalmente entre monárquicos y patriotas, es decir, que ser independiente en América Latina es equivalente a vencer militarmente a la corona española, a pesar de que la victoria de los segundos construyó identidades nacionales muchas veces fuertemente opuestas al hecho histórico del Imperio español, a pesar de que las victorias de los ejércitos americanos contra la metrópoli jalonan los himnos y las canciones desde México hasta la Tierra del Fuego, los padres de la Constitución española decidieron escribir en ella, en el año 1978, que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente, dice la Constitución, con las naciones de su comunidad histórica. Donde, por supuesto, el término comunidad histórica hace referencia a las antiguas colonias. ¿A quién se le ocurrió poner eso en la Constitución? Como si Juan Carlos I y ahora Felipe VI fueran Isabel II de Inglaterra y como si América Latina fuera la Commonwealth, los fundadores de nuestro actual régimen político no tuvieron mejor idea que situar como el máximo representante de España en los países que se construyeron contra la monarquía española al jefe de la Casa Real. Ole tú, solamente desde la embriaguez política de tomar como cierto el relato imperial, completamente refutado por los hechos históricos de que los españoles fuimos a América Latina a salvar a sus pobres indios de la oscuridad y del subdesarrollo, se puede entender que se cometiera semejante torpeza diplomática hace 4 décadas y media. Y si la corona borbónica es el mejor símbolo posible de nuestro pasado colonial y genocida, lo es también de la nueva forma de colonialismo del siglo XXI, el extractivismo capitalista de los recursos naturales de los países de América Latina por parte de las grandes corporaciones españoles. Como queda claro al contemplar la operativa como comisionista corrupto, esto sí es importante y no lo de Bárbara Rey, de Juan Carlos I. Si una cosa representa la monarquía española en el exterior de España, son los intereses del IBEX 35. Como ya han demostrado varias encuestas, el pueblo mexicano no tiene ningún problema con el pueblo español.
La visión mutua que tenemos las gentes de uno y otro país es positiva, es fraterna. Eso sí, la cosa cambia cuando se pregunta a los mexicanos y a las mexicanas qué piensan de la monarquía española. Por ello, creo yo que convendría, en pleno siglo XXI, que dejemos de una vez de cometer el ridículo error diplomático de enviar como representante de España a América Latina a una figura que concita el rechazo mayoritario de nuestros pueblos hermanos por lo que representa, por lo que representó y por los intereses que defiende. La monarquía española no solamente es una institución diseñada para la impunidad y no solo es un problema de falta de democracia en nuestro país, además, y como se ha demostrado en estos días, es un lastre para nuestra política exterior en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.